Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hermanos, quiero hacer como un repaso y un recorderis de lo que nosotros venimos hablando para que usted y yo podamos entender de lo que el Señor nos quiere enseñar. Digamos, nosotros siempre hemos venido hablando de muchas cosas de la palabra de Dios, pero lo que he entendido, lo que he conocido y la visión, o de pronto el que Dios nos haya dado la oportunidad de estudiar su palabra, nos lleva a entender que es importante que nosotros empecemos a mirar qué fue lo que dejó el Señor Jesús como parámetros para nosotros prepararnos para la segunda venida o para nuestra salida en el tiempo de la redención. Nosotros, o digamos, en los creyentes o las diferentes denominaciones, siempre hemos hablado solo de que Cristo vino, que murió, que resucitó, pero es que eso ya pasó. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos en esa sintonía cuando el Señor nos ha dejado una palabra? El Señor ha dejado unas instrucciones para que nosotros, los de esta generación, nos preparemos para la segunda venida del Señor. Por eso es importante conocer, es importante abrir nuestra mente para poder conocer lo que el Señor nos ha dejado y que tengamos la oportunidad de entender lo que Pablo en su carta a los Hebreos le manda a decir, que es importante o que es necesario que nosotros dejemos los viejos rudimentos y vayamos a la perfección. En Bogotá, cuando tuve la oportunidad de estar allí en el mes de noviembre, yo le decía al Señor que me diera una palabra y Él me dio lo que significa Hebreos 6. Y tuve la oportunidad de estudiar y de entender, porque para mí eso era, todavía había como un velo, como que no entendía lo que estaba diciendo ahí. Y en la medida que he venido estudiando y en la medida que he venido aprendiendo, he entendido un poco más la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros pongamos una base, porque sobre esa base vamos a empezar a construir, sobre esa base vamos a empezar a ahondar, o de pronto, como yo le decía a alguien, no me acuerdo a quién, que nosotros tenemos muchos conocimientos, tenemos muchas cosas de la Biblia, pero de pronto nos hace falta aquello que nos haga como el eslabón, como el unir esto con esto para poder entender lo que la Biblia nos habla. Y por eso es importante
que nosotros, en la medida en que vamos poniendo por obra la Escritura, vamos nosotros entendiendo qué es lo que el Señor quiere. Si nosotros realmente estamos buscando irnos con el Señor, tenemos que, digamos, dejar a un lado aquellas cosas que venimos machaque y entrar a la perfección, entrar al área espiritual, entrar al verdadero conocimiento y qué fue lo que dejó Cristo para nosotros poder crecer y no seguir patinando en lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso es importante que tengamos una mente abierta y que habrán cosas que nos van a tambalear. ¿Por qué? Porque algo tenemos que corregir, algo tenemos que tomar, porque está en juego nuestra redención. Está en juego nuestra salida de la tierra para podernos encontrar con el Señor. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos lo que la Escritura nos enseña y lo que la Escritura nos va a enseñar. Y yo he empezado, digamos, esta mañana que estaba revisando los apuntes, yo decía, bueno, quiero como tomar el punto de partida para poder llegar a donde estamos y de ahí entonces continuar con lo que el Señor quiere que nosotros construyamos. Y nosotros estamos hablando que uno de los propósitos o que el único propósito de Dios es nuestra redención. A través de las generaciones, a través de los siglos, a través de los tiempos, Dios siempre ha buscado, Dios siempre ha mostrado en esa generación la forma y la manera como esa generación entrará en el plan del Señor. Pero aquí hay algo que es importante y es obedecer la palabra de Dios. Fíjese que yo leía hace unos días Apocalipsis 1:3 y me llamaba la atención lo que dice la Escritura. A veces nosotros leemos, pero no le prestamos atención a lo que dice la Escritura. Leemos por leer o simplemente le colocamos sentir de hombre, yo creo que es esto, a mí me parece, y aquí las cosas de Dios ni es lo que a usted le parece, ni es lo que usted cree, es lo que dice la Escritura. Y por eso es que nosotros escuchamos tantas cosas allá afuera, porque cada pastor, cada líder, cada persona que predica, dice, yo creo que esto es así. Y cuando uno escucha a un predicador que dice, yo creo, esa persona no conoce la palabra de Dios, porque yo no puedo predicar lo que yo creo, es lo que me dice la Escritura. Y para eso es importante conocer la palabra de Dios. No es lo que usted piensa, no es lo que yo creo, es lo que dice la Escritura. Y también aquello que uno le escucha a muchas personas, parafraseemos, eso es herejía, porque usted está diciendo las cosas como a usted le conviene. Y por eso nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas, porque eso es del hombre, eso son doctrinas, eso son, digamos, como enseñanza de hombre para poder dar a entender algo que la persona ni siquiera conoce la Escritura. Por eso nosotros vamos a estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que me enseña la palabra de Dios. No es lo que, vuelvo y le repito, no es lo que a usted le parece, no es lo que usted cree, no es lo que le enseñó el Pepito, sino es lo que me enseña la palabra de Dios. Y yo en el Señor, lo que Dios quiere es quitar el velo en muchas cosas que nosotros tenemos, que de pronto se ha escuchado a alguien, nos gusta determinada persona, y generalmente lo que estamos escuchando no tiene nada que ver con la Escritura, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Si yo leo la Escritura, yo tengo y debo tener la capacidad de discernir
y que el Espíritu de Dios me permita a mí discernir que esa enseñanza, esa palabra es de Dios y no del hombre. Porque ahorita se está llevando mucho es lo que el hombre piensa y lo que el hombre cree. Y hemos dejado a un lado lo verdadero y lo fiel que es la palabra de Dios. Por eso una de las, digamos, dentro de los requerimientos o dentro de las cosas que nosotros siempre hablamos, siempre decimos, lea la Escritura, lea la palabra. Y yo creo que en cada culto, si no se dicen menos de 50 veces, no son muy pocas. Pero para nosotros poder entender a lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos y conozcamos realmente la Escritura, yo tengo que despejar mi mente y decirle al Señor, enséñeme qué debo hacer para la segunda venida del Señor. Ya la primera se cumplió, ya lo primero ya pasó, ya el Señor, como yo le decía a alguien, yo le decía, Dios le dio a Moisés la ley, le entregó un libro, le entregó un manual de cómo hacer rituales, de cómo hacer la sombra para que cuando viniera la figura el hombre pudiera entender. Pero ¿cuál es el problema que tenemos nosotros como pueblo de Dios? Que nos gusta mucho mirar fuera del contexto. Me gusta mucho mirar al que está fuera, pero no estoy mirando al que está dentro. Me gusta mucho escuchar otras cosas, pero no quiero escuchar lo que me está enseñando la palabra. Por eso uno dice, ay, pero es que esta persona dice esto y la Biblia no se puede contradecir. La Biblia es una sola y el lenguaje es uno solo. Cuando nosotros no estudiamos la Escritura, corremos el riesgo de decir herejías, de decir cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y por eso el uno dice que sí pasamos, que no pasamos, que viene, que no viene. ¿Por qué? Porque estas personas no conocen la palabra de Dios. Son personas que han escuchado de otros y no se han dado cuenta o no han mirado qué es lo que realmente dice la Escritura. Por eso es importante, hermano, que nosotros le pidamos al Espíritu de Dios que me enseñe la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Porque uno escucha y uno dice, Dios mío, qué cantidad de cosas hay allá afuera. Y por seguir esas doctrinas, por seguir esa enseñanza, usted o yo nos quedaremos. O nos va a pasar como las vírgenes necias. Las vírgenes necias eran 10. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Pero las 2 tenían lámparas. Las 10 tenían aceite. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó la mitad? ¿Por qué cuando vino el esposo? Porque las 10 estaban esperando al esposo. Entonces, ¿por qué se quedaron 5? Entonces uno empieza a analizar, pero tenían lámpara, pero tenían aceite, se quedaron dormidas y no se percataron de mantener un stock o de mantener ¿cómo se llama eso? Como un repuesto para que cuando se vaya acabando yo vaya echando. Cuando yo me duermo, corro el riesgo de que mi espíritu se apague, hermano. Cuando yo no leo la Escritura, cuando yo no oro, cuando yo no busco de Dios, yo corro el riesgo de que mi espíritu se apague. Y una vez que se apaga mi espíritu, no hay poder de ninguno que usted se vuelva a encender. Por eso es importante leer la Escritura. Por eso es importante mantenernos leyendo la palabra de Dios. Porque ella es la que me va a dar a mí la luz. O sea, hay tantas cosas que me ha enseñado el Señor que lentamente yo se las voy a enseñar y usted van a mirar que cuando lean la Biblia usted va a entender qué es lo que está diciendo realmente el Señor. Dice la palabra del Señor, fíjese que nosotros hablábamos
de la generación de Sem. Y habíamos estudiado en enero de este año que Sem tiene dos significados. Tiene significado de fuego y tiene significado de agua. Y nosotros estamos hablando durante todo este año el significado del agua. Estamos hablando de las aguas, estamos hablando del poder que tiene el agua y que el agua representa el Espíritu del Señor. El agua representa la palabra que me lava, la palabra que me limpia, la palabra que me hace vivir en santidad, la palabra que me confronta. O como decía Dianita en la oración, la Biblia es la que me lee y la que me está diciendo quién soy yo. Y por eso es importante mantenernos en esta lectura de la palabra de Dios. Dice que, y habíamos hablado, también veníamos trabajando en los pozos. En estos pozos de los que hubo una discordia, hubo una disputa entre Isaac, entre Abraham, los de Abimelech y toda esta gente. ¿Por qué? Porque estaban buscando agua. Y cuando yo estoy en una tierra ajena y yo hago un hallazgo, eso no me pertenece. Y eso fue lo que le pasó a Abraham, eso fue lo que le pasó a Isaac. Estaban en una tierra ajena, pero sin embargo cavaron y encontraron agua. Pero vinieron los dueños de la tierra y le dijeron, es de nosotros. Hasta cuando no vino Abimelech, hasta cuando no vino este personaje y se puso de acuerdo con quién, con Abraham, con ellos, hicieron un pacto y se respetaron los pozos de agua. El mismo Señor Jesús nos está invitando que debemos de beber de su agua, el agua que salta para vida eterna. Él nos está invitando para que nosotros bebamos de su agua, para que nosotros bebamos de lo que me enseña la Escritura. Y es importante conocer algo que he aprendido en la Escritura, es que en la Biblia usted siempre va a encontrar dos cosas, el bien y el mal. Esa es la base y el meollo de toda la palabra de Dios. Siempre vamos a encontrar los que caminamos con el Señor y las recompensas que tenemos, y los que están fuera del camino y la paga que tendrán por causa de su mal andar. No es fácil mantenerse con el Señor. No es fácil sostenernos con Él, pero no es imposible. Todo lo que tenemos que tener es una disposición de corazón de que yo voy a hacerlo. Así me llegue el agua hasta aquí, yo tengo que mantenerme en el caminar con el Señor, en hacer la obra para el Señor. Porque si no, nos va a pasar como las vírgenes necias. Vino el Señor y ellas se quedaron. Y entonces uno piensa, pero tenían la lámpara. Y yo me puse a estudiar qué era la lámpara. Y cuando yo encontré, yo decía, Dios mío, yo esto no lo sabía. ¿Qué es o quién es la lámpara? Y cuando empecé a estudiar y eso, yo decía, bueno, Señor, esto es importante para que nosotros podamos entender que es muy, muy interesante y muy importante que usted y yo nos mantengamos dentro de los parámetros de la Biblia. Porque si no, estamos fuera. Si no, no vamos a crecer. Porque recuerde que nosotros estamos buscando nuestro hombre interior, el hombre espiritual. Ya lo natural ya pasó. Ahora con la muerte y la resurrección de Jesús y con el ascenso del Señor, ahora nos corresponde a nosotros buscar la espiritualidad. Nos corresponde a nosotros permitirle al Espíritu de Dios que me haga espiritual. Pero para eso yo necesito obedecer su palabra.
No que la obedezca un día, no que la obedezca un mes, no, es todos los días. Así me pase lo que me pase, me suceda lo que me suceda. Yo no puedo salirme de este manual que se llama la vida eterna. Este manual es el que me va a llevar a mí al camino de la fe y me va a mantener a mí dentro de la presencia de Dios, porque nosotros vamos a ser pesados por lo que está escrito en este libro. No es por lo que, es que yo le escuché a Pepito, es que yo le escuché a fulano, y ese tiempo que usted se la pasa escuchando a otros, yo mejor le doy una sugerencia: estudie la Biblia. Porque seguramente Dios, cuando usted y yo nos sentemos a estudiar, le va a enseñar a usted algo escondido que Dios tiene para usted. Pero nosotros preferimos escuchar al uno, al otro, y nos enredamos, pero es que este dijo que sí, pero es que este dijo que no, este dijo que en el 28, este dijo que en no sé qué. Cuando hay esa dicotomía, cuando hay esa situación, es porque ellos no conocen la palabra de Dios. Dios no cambia. Esto está aquí escrito. Y si nosotros no nos sentamos a escudriñar la palabra de Dios, corremos el riesgo de creer fantasías, de creer cosas que no son del Señor. No, que el anticristo es Trump. No, que ahora no es Trump, es el rey de España. No, es el rey de Inglaterra. ¿Quién dijo eso? Porque nos la pasamos escuchando a otros que ni siquiera conocen la escritura, que ni siquiera han leído la Biblia, porque se les hace fácil subir a internet y bajar un montón de cosas que ni siquiera son de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y yo le invito, hermano, en vez de que usted se ponga a escuchar a Pepito, a Menganito, más bien lea la escritura, para que nadie lo engañe, porque ¿sabe qué? Vamos a entrar en el tiempo del engaño, aunque ya venimos en ello, pero vamos a entrar aún mayor. Y por eso el Señor dice: mis hijos también van a ser engañados. También nosotros, si no conocemos la escritura, corremos el riesgo de ser engañados por el falso, por la falsa luz, porque Satanás también es luz, se viste como ángel de luz. Porque si usted analiza lo que dice la palabra de Dios, nosotros encontramos que hay dos espíritus: el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Y los dos van marcando, los dos van haciendo. El uno con la mentira, la facilidad, el que me dé plata, el que me dé oro, el que me dé un Lamborghini, el que me dé, ese es el que me sirve. Pues déjeme decirle que usted está siguiendo al demonio. Porque el camino con el Señor no es fácil. Es de sufrimiento, dice la palabra de Dios. Los hijos de Dios, los ungidos del Señor, hemos sido llamados a sufrir por causa del nombre del Señor, porque lo dice la palabra de Dios. Es que desde que entré a la congregación, desde que entré al Señor, es puro sufrimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque usted está siendo santificado, porque estamos siendo lavados, porque estamos siendo preparados como vasijas del Señor, porque eso lo dice la Escritura. Entonces, como no entendemos, como no le captamos al Señor lo que nos está hablando, por eso decimos: mejor yo me devuelvo. ¿Y qué dice el Señor? Más le vale no haberme conocido. Porque nosotros, en medio de la situación, ya sea enfermedad, sea una situación financiera, sea una relación de pareja, sea el problema que sea, se nos hace fácil comprometernos con el Señor. Y cuando nosotros no vemos que Dios me responde, entonces yo voto. Y usted no sabe que hizo una promesa, y delante de Dios esa promesa está vigente, porque Dios no se retracta. Dios está esperando que usted y yo sigamos el camino de la fe. Dios espera que esa promesa en la cual usted lo hizo, usted se mantenga. ¿Cuándo Dios le va a bendecir? No lo sé. El día que su corazón deje de tener avaricia, codicia, todas esas cosas del mundo,
entonces ya el Señor dirá, ahora sí le voy a bendecir. Pero mientras usted camine en la avaricia, en la codicia, que quiero plata para gastar, bailar y tomar, olvídese. Lo único que dice el Señor, que el estilo de vida de esas personas, dice, pronto llegarán a la pobreza y la miseria. Es que Dios no me bendice, pero uno lo ve en la tienda. Es que Dios no me da, pero uno lo ve haciendo cosas. Y entonces, ¿por qué dice que Dios no lo bendice? Entonces, ¿con qué está haciendo lo que usted anda haciendo? ¿Cómo lo hace? Entonces, es lo que el Señor nos está enseñando. Dice, desde la creación de Dios, Él ha venido levantando generaciones para honrar su nombre y para disfrutar de toda su creación. Lo que Dios creó es para el beneficio de usted y mío. Dios creó el universo, Dios creó la tierra, pero desde el principio Dios sabía y entendió que debía de colocar unos parámetros, porque ya había habido en el reino de Dios, en el reino de los cielos, había habido una rebelión contra Dios. Y por eso nosotros encontramos que cuando hubo la lucha y la batalla en el reino, Dios mandó al demonio aquí a la tierra. Y lo mandó, por eso él estaba acá. Y él se trajo porque engañó a muchos. Y eso es lo que nos va a pasar si nosotros no leemos la Escritura, no nos mantenemos dentro del caminar con el Señor, vamos a ser engañados. Dice, la primera generación es Adán, que desobedeció su mandato y perdió, y nos separamos de lo espiritual, es decir, no había una relación de espíritu a espíritu. ¿Por qué? Porque había desobediencia. Yo no puedo decir que soy del Señor cuando yo estoy en desobediencia, cuando estoy practicando un pecado, cuando estoy siendo un transgresor de la ley de Dios. Yo no estoy con el Señor. O usted es hijo de Dios o usted es hijo de Satanás, no hay más. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Vuestro padre es el diablo, generación de víboras. Uy, ¿qué tal que uno le dijera? Ya todo el mundo se había ido, ¿cierto? Porque somos galletitas de soda. No nos pueden hablar un poquito duro porque nos sentimos, pero el mundo sí le puede decir a usted un montón de cosas. Pero cuando Dios me está diciendo lo que Él piensa, entonces ahí viene la problemática. Por eso el Señor le está diciendo, luego vino Caín, que mató a su hermano, luego vino Set, que fueron los que dieron inicio con Enos, ¿a qué? A empezar a adorar al Señor. Adorar al Señor, a sentir temor por las cosas de Dios. No miedo, sino un respeto por las cosas de Dios. Un respeto que si yo vengo a la iglesia es a prestarle atención a lo que Dios me está enseñando. No a hablar con el vecino, no a responder mi línea telefónica, no a pensar, no, céntrese en lo que Dios nos está hablando a través del instrumento que nos está hablando. Así a usted no le guste la vasija de barro, pero usted no sabe qué va a salir de esa vasija. Usted no sabe, hermano. Y a veces nosotros nos ponemos, no, es que no me gusta esa persona. ¿Por qué? Porque seguramente se parece a usted. Porque eso es así, desafortunadamente, lo que no me gusta en otra persona, yo lo tengo. Entonces me veo reflejada en esa persona. Entonces, dice el Señor, luego vino Noé, que con Noé vino el juicio de Dios sobre las aguas de diluvio. ¿Para qué? Para limpiar a la generación del pecado. Por eso es importante, hermano, beber del agua que el Señor nos da, que es su palabra. Luego de Noé vienen los tres hijos, que es Sem,
Jafet y Cam. Sem representa el fuego y representa las aguas. Ya sabemos nosotros que Sem como agua representa la vida. Escúchenme bien porque sobre estas cosas nosotros vamos a trabajar mucho, para que usted entienda realmente qué es lo que está diciendo la Escritura. Dice, el agua representa la vida, representa el espíritu, representa la limpieza, representa la sanidad. Eso es lo que representa el agua. Por eso hay más agua que tierra. Nosotros tenemos la bondad de Dios de que es el país que más ríos tenemos, que nuestra hidrografía es supremamente rica porque tenemos demasiados ríos, pero como no lo hemos sabido aprovechar, por eso tenemos los problemas que tenemos ahora. Tenemos también que se presentaron los 3 pozos, el pozo Esek, que significa disputa, el Signa, que significa hostilidad, y el Rehobot, que significa el espacio abierto, abrir y aguas vivas. Recuerda que todo esto nosotros lo estudiamos ¿para qué? Para poder entender lo que el Señor nos está hablando. Para que nosotros podamos comprender cuando el Señor dijo en la mitad de la fiesta de los tabernáculos, cuando Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo les voy a dar. Porque el Evangelio es gratis. Cuando a uno le enseñan el Evangelio o a uno le dan una enseñanza que usted tenga que pagar, esa institución es una hereje, está violando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Evangelio es gratis. Yo tengo que enseñar gratis, o yo le he cobrado a usted algo por la enseñanza. Por eso estas instituciones que ponen un valor a la palabra son herejes, son los falsos pastores que son levantados por Satanás para que usted siga y se desvíe del camino de la fe. Porque eso lo dice la Escritura. Estas instituciones que le ponen precio y le ponen valor a la palabra de Dios, no son de Dios. No son de Dios. Y yo le decía a la pareja de mi hija que estábamos hablando, porque ahí como que lo voy entrando, como que lo voy edificando en el Señor, y le hablaba de lo que era el paganismo, y le hablaba de lo que eran las fiestas de Navidad. Y todas estas iglesias, todas son herejes, son del diablo. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que el Señor dice que no se debe hacer. Porque están siguiendo al Dios de la Biblia, no, al Dios romano. Porque ellos fueron los que se inventaron todo esto que hay en el mundo. Y todas estas denominaciones son herejes, no tienen al Señor. Porque si tuvieran al Señor, no lo harían. Por eso es lo que dice Pablo, eran de nosotros, pero no son de nosotros. No son de nosotros. Por eso usted debe tener cuidado, usted a quién escucha. ¿A quién es el que usted oye? Es que a mí me gusta. Pues sí, yo sé, pero usted no sabe que usted es el campo. Y esa persona es sembrador. Esa persona está lanzando una semilla que va a caer en su corazón y que va a fructificar y que va a dar un fruto, pero no para Dios, sino para el demonio. Porque estamos escuchando una palabra que no es del Señor. Porque la gente no ha entendido lo que dice la Escritura. La gente no lo ha entendido, hermano. Por eso es importante nosotros saber lo que yo les enseño está escrito en la Biblia, y la explicación, la interpretación o lo que realmente el Señor nos tiene que dar a nosotros es la revelación de Jesucristo. El Señor fue muy claro, hermano. Y Dios está buscando los Juanes, no el cantante, sino los Juanes. ¿Quiénes son los Juanes? Recuerde, si usted ha leído Apocalipsis, Dios
le dio el rollo, el libro a Jesús. Jesús se lo dio al ángel. El ángel se lo dio ¿a quién? A Juan. ¿Y Juan se lo dio a quién? A las iglesias, porque el problema que va a haber y que nos dice la iglesia es el problema que va a vivir las iglesias. Son las iglesias las que van a vivir muchas cosas. Porque el mensaje es para la iglesia, no es para el mundo. Son para los creyentes y para los no creyentes. Ese es el problema. Y nosotros no estamos, no, es que creo que porque allá llegó la bomba, entonces hay un montón de cosas y uno dice, pero yo no encuentro eso en la Biblia. No lo encuentro. Y uno puede decir, ¿por qué? Porque he tenido la oportunidad de leer la palabra y siempre yo le pregunto al Señor, ¿esto es verdad, Señor? ¿Y esto cómo lo interpreto? Y por eso el Señor le está diciendo que Juan tiene que dárselo a sus siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Yo, usted y todos los que profesamos el camino del Señor. Para hacer la palabra de Dios. Usted y yo fuimos elegidos por el Señor como siervos del Dios Altísimo. Pero para eso tengo que conocer el evangelio que nos dejó Jesús, que es el Apocalipsis. Por eso no es lo que el mundo habla, es muy distinto. Porque yo sí decía, Señor, yo porque escuché una vez a un predicador y yo decía, pero, siento en mi corazón que eso no es así. Es que yo creo que no, porque él dice esto, pero no, eso es lo que él está diciendo, deja sin piso esta parte de la escritura. Por eso es importante leer para que usted no coma cuento. Y dice el Señor que Abraham, luego viene Abraham como el escogido para salvar, para bendecir a la humanidad. Luego con Abraham el Señor nos dio un hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac. Y con Isaac viene dos hijos, que es Esaú y Jacob. De Jacob son las 12 tribus de Israel. Y estas 12 tribus son el pueblo del Señor. Israel, nosotros formamos parte del pueblo de Dios, que es lo que el Señor viene a tomar. Él trajo a Jesús, Jesús escogió a 12 y ahora venimos a que muchos de nosotros compartamos la palabra de Dios. Leamos la escritura, enseñemos la verdad. Por eso se nos hace fácil oír a cualquiera, y más si nos habla de lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué hay en su corazón? Usted solamente lo sabe, porque la escritura dice, ¿quién mejor que el hombre y su espíritu sabe lo que hay en usted? Es solo usted el que sabe qué es lo que está buscando y hacia dónde usted va. Y por eso es importante, hermano. Yo no estoy diciendo que no escuche, eso es problema suyo. Pero por eso nosotros vemos que hay dicotomía, pero es que, y lo enseñamos, y lo hablamos, y lo decimos, y traemos lo que dijo el uno, y traemos lo que dijo el otro, pero ¿qué es lo que me dice el Señor en su palabra? Dios nos dio un lugar, como decía anoche Cristian en la enseñanza. Dios nos dio un lugar, Dios nos ha dado un pan. ¿Y sabe cómo se llama ese pan? Sin levadura. ¿Y ustedes se han dado cuenta que el pan sin levadura es duro? Es duro. Y que si uno lo muerde, hasta se le pueden partir los dientes. Pero el pan con levadura es fácil, ¿cierto? Usted lo muerde y no pasó nada. Esa es la palabra de Dios. El pan sin levadura, que es la palabra de Dios, es duro. Es dura esa palabra. Pero eso es ¿para quién? Para los siervos, para aquellos que van a salir. ¿O no se lo dio el pan el Señor a Moisés, que le dijo al pueblo que comiera pan sin levadura? Dios le dio a Moisés unas instrucciones para sacar al pueblo de la esclavitud. Dios le dio un manual, ¿para qué? Para que le enseñara al pueblo que iba a venir un profeta, que iba a venir una persona, ¿para qué? Para rescatarnos de la esclavitud y del infierno y del Seol.
y se cumplió. Él no vino a abrogar nada, Él vino a cumplir la norma, Él vino a cumplir la ley. Eso es lo que me dice la Escritura. El Señor vino y cumplió. ¿Qué cumplió? La profecía, porque Dios le dio a Moisés una profecía. Por eso Pablo dice, la sombra y la figura, el Señor le dio a Moisés la sombra del que había de venir. Y vino Cristo y se hizo figura. Ahora el Señor nos dejó una serie de requisitos, una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer para irnos con Él, si no, naranjas verdes. Y tenemos que cambiar y tenemos que empezar a mirar qué fue lo que me dejó el Señor, qué es lo que yo tengo que hacer. Porque es que ya el Señor quitó el velo, es que ya el Señor me ha dado su espíritu para que yo pueda entender las palabras de Dios, para que nosotros podamos entrar en el reino. Y eso es interesante, hermano. Y aquí nosotros vamos, y yo le decía, Señor, ¿por qué siempre esto? Y por eso la gente dice, ay, pero siempre lo mismo. Siempre se habla de lo mismo en todas las iglesias, no hay nada nuevo. Porque no saben que Jesús dejó un evangelio. Y el evangelio del Señor son las bienaventuranzas, son las parábolas y es el libro que le entregó a Juan, que se llama el Apocalipsis. Dios le entregó a Moisés, lo cumplió. Ahora Jesús, se lo entregó a Juan y Juan dijo, mire iglesias, esto es lo que ustedes tienen que estudiar. Esto es lo que usted tiene que aprender. ¿Para qué? Para que lo escondido salga a la luz. Para que eso que usted está allá salga y usted pueda entrar al reino. Pero nosotros no queremos estudiar. Porque mucha gente, empezando, no quiere nada con el Antiguo Testamento. Y ahí está la base para poder entender qué dice el Señor en su palabra. Para que usted pueda entender el fin, váyase al principio. Váyase al principio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cada una de las cosas? ¿Qué quiere decir la lámpara? A mí eso me pareció espectacular. Yo decía, Dios, ahora sí entiendo esto, y ahora sí, se me abrió un compás para poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Para poder comprender lo que el Señor dice, que nosotros somos luz. Y para que usted sea luz necesita ser lámpara. Pero para que usted sea lámpara necesita otra cosa, que no se lo voy a decir ahorita, porque yo estoy poniendo como una base para poder el jueves empezar a hablar qué es lo primero. Para que usted recuerde, porque estuve más de 15 días por fuera y a veces se le pierde uno el hilo. Pero eso es importante, hermano. Por eso nosotros, con Moisés, el Señor le da un plan de ¿qué? De salvación. ¿A través de qué? De la propiciación, que nosotros sabemos qué es la propiciación, el sustituto, aquel que tomó mi lugar. Luego el Señor nos habló de qué? De la redención, que la redención es ser liberados de la esclavitud. Y viene la remisión, que es el que con la obra del Señor, con la obra de Dios, con la obra del Señor, yo fui borrado, mis pecados fueron borrados, no cubiertos, borrados, y ahora yo ya no soy natural, ahora soy espiritual, porque el que nos está guiando es el Señor que nació del Espíritu de Dios. Y esta palabra es espíritu, hermano. Y esta palabra, cuando usted la lea, cuando usted la escudriñe, tiene que alimentar su espíritu para que usted pueda crecer y usted pueda tener una relación con Dios, para que usted le entienda lo que Dios está hablando a usted, a su casa, a su familia, para que podamos entender que el Padre nos está preparando porque el tiempo es corto. Pero nosotros no queremos, porque el mundo nos ha encandelillado con la falsa luz. Si no, salga
a ver si usted no queda, ay, qué bonito, ay, qué lindo. Claro, y cada vez el diablo los ilumina y le pone mayores cosas. Yo, la verdad, yo estuve en Medellín y mi hija, mami, no, a mí no me lleve a nada de esas cosas. Yo no quiero porque yo no soy del mundo. Yo tengo un caminar diferente y no le juego. Pero cuando ella me dijo, mamá, esta noche es la alborada, yo le dije, ¿eso qué es? Que es, van a quemar pólvora en todo Medellín, dándole la entrada al mes de diciembre. Y yo me puse a pensar, yo decía, Señor, si uno le fuera a hablar del Señor, dirían que no. Y gastaron, yo creo que cualquier cantidad de dinero para poder botar esa cantidad de plata. ¿Cuánta gente con necesidades? ¿Cuántas cosas se pudieran hacer para las personas con todo ese montón de plata quemada? Porque eso es quemar la plata, hermano, y eso es pecado delante de Dios. Porque estamos comprando cosas que no son pan. Y la gente, eso es lo que le gusta. Y cuando empezaron a totear esas cosas, yo me paré y empecé a mirar y yo dije, ¿sabe qué, Señor? Con esa plata se hubiera podido hacer otras cosas. Se le hubiera podido ayudar al necesitado, se le hubiera podido ayudar al que está en la calle y no gastar, vea, todo ese montón de cosas. Perdónenos, Señor. Perdón, Señor, perdón, porque son ciegos y nos están guiando otros ciegos. Y yo después me acosté y yo dije, Señor, tengo dolor en mi corazón de ver la cantidad de plata que botar. Y a mí eso me dio tristeza. ¿Por qué? Porque para nosotros no hemos valorado lo que Dios nos ha entregado. Y no nos damos cuenta que toda esa quema lo que lleva es contamina el aire y después vienen los problemas de salud. Porque todo eso es contaminación. Pero es que eso no. Pero si uno canta duro, no canta duro porque eso es contaminación auditiva. Pero sí todo ese montón de cosas. O el domingo no los estaban ahogando aquí a ustedes con la quema. No, pero es que yo me quedé asombrada porque mi hija vive en el 15º piso y yo estaba ahí y yo miraba que de las casas salían, ¡pum!, por aquí, por allá, y una cosa y la otra, y yo decía, Dios santo, esto sí es impresionante. Pero de las casas, y eso empezaron desde las 7 de la noche, y dele, y a las 12 fue el acabose, porque eso era de todos los lados de Medellín. Yo decía, ay, Señor, bueno, que el Señor nos perdone por todo ese montón de cosas. Por eso viene el apretón y entonces empezamos a llorar. Luego también dice el Señor que viene la expiación, que la expiación es el valor que el Señor le dio, que es la sangre que le dio para el rescate de nuestra vida. También dice el Señor que nosotros venimos hablando de algo que es lo que el Señor quiere, que es Josué 1:5. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré con ustedes. El Señor quiere, porque hay un campo, hermano. Hay unas situaciones con las que nosotros tenemos que luchar. Hay unas situaciones con las que nosotros tenemos que batallar todos los días. Con el alma, con la carne, con mi relación con Dios. Todos los días es una lucha, es una batalla sostenerse uno de la mano del Señor. Porque el diablo es creativo. El diablo está buscando cómo coge las cosas del Señor y le pone lo suyo. ¿Para qué? Para desviar la fe de cada uno de nosotros. Y por eso aquí el Señor está diciendo que cuál es el frente, cuáles son los 6 frentes en los que nosotros tenemos que empezar a luchar. El primero es el espacio, y el espacio es mi corazón. Es el corazón en donde está trabajando Dios y también trabaja el demonio. También trabaja el adversario.
¿Cómo trabaja el adversario? Que alguien le dijo algo y usted se enojó, usted se puso bravo y no sé qué, y ¿sabe qué? Usted se enojó con Dios y se fue. Nunca se enoje con Dios porque alguien de un hermano le hizo algo a usted. ¿Por qué vota a Dios si Dios no tiene la culpa? Y nosotros votamos las cosas de Dios. Nosotros decimos, ¿qué tal esta cristiana? Pero si el mundo nos dice cosas, seguramente que sí le aceptamos al mundo. Es que es el mundo, y el mundo me paga por mi trabajo, y el mundo me paga esto. ¿Y por qué votamos a Dios? Nunca cambie. Si hay un problema que surgió con su casa, en su familia, con su parte financiera, lo que usted tiene que decir y arrodillarse y decirle al Señor, Señor, ¿cómo resuelvo este problema? Pero no se enoje con Dios y no se salga del camino, no se salga de la iglesia, no se salga de la fe, porque el único perjudicado es usted. Porque la Biblia dice que cuando usted se aparta, lentamente su espíritu se apaga. Lentamente, porque vamos dejando, y después decimos, no, eso yo aquí me congrego sola. Pero ¿qué dice la Escritura? Que yo tengo que congregarme. O usted, su ojo anda por allá afuera, o su pie anda por allá. No, el cuerpo de Cristo somos nosotros, y cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo del Señor, y todos tenemos que trabajar independiente de Él. Y fíjese que cuando mi cuerpo está enfermo, todo el cuerpo empieza a funcionar como suple la deficiencia que tiene mi cuerpo. Cómo el sistema inmune empieza a trabajar por esa enfermedad, por esa bacteria, por esa situación que llegó y que se desarrolló en mí. Entonces, entre todos, yo me quedo quieto, aquí, y empiezan los otros a funcionar. ¿Cómo regulan el cuerpo? ¿Y por qué nosotros no hacemos lo mismo? Independiente de que nos hayan hecho daño, independiente de lo que me hayan dicho, no me interesa, porque aquí los únicos perjudicados somos nosotros. Por eso aquí el Señor está diciendo el comportamiento. El comportamiento es la forma como usted actúa o la forma como usted reacciona frente a las dificultades. Fíjese y ayúdenme a orar, porque esta mañana me llegó un mensaje de una persona invitándome para que yo vaya a dar una conferencia de cómo resolver conflictos. Y es que usted es teóloga, es que yo he visto su testimonio, y yo creo que la persona que nos puede dar aquí la conferencia a todo este montón de gente es usted. Porque no he visto personas, he estado buscando sacerdotes, otros líderes, pero he visto que ellos nos dan el testimonio, usted sí. Y yo me quedé así, yo decía, ay Dios mío, me dio una cosa aquí en el estómago. Y me dije, ¿usted se le mide? Y yo dije, la oportunidad de hablar de Dios. Yo le dije, claro, ¿qué tengo que hablar? Eso es lo que le dije, cómo resolver los conflictos. ¿Cómo resolver conflictos entre nosotros, con la familia? Ayúdeme con esa conferencia. Y pienso que la persona indicada es usted, porque yo he visto su testimonio. Y yo decía, ay Dios mío, ¿cuántos son? Le entra uno como ese susto. La verdad que tengo aquí un huequito en el estómago desde que me llegó ese correo. Y yo decía, bueno Señor, qué bonito que la gente se está dando cuenta de que uno es distinto. No porque uno sea hipócrita, sino porque yo amo a Dios y yo quiero irme con el Señor, y por eso trato de asirme a la palabra de Dios. Entonces, dice que la otra es la confianza. ¿Usted tiene confianza en sí misma? Y esa confianza que tenemos en nosotros es la misma confianza que debemos poner en el Señor. Porque sabemos que Dios cumple lo que promete, hermano. Dios lo dijo, Dios lo hará, dice la palabra. Hecho está, dice la Escritura. Por eso confía en Dios. Ayer alguien dijo algo y yo le dije, no me acuerdo que estábamos hablando, y yo le dije, ni siquiera confíe con el que duerme a su lado. Y dijo, ay, ¿por qué? Yo le dije, porque lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia es verdad.
Dijo, pues sí, ¿cierto? Yo le dije, no, pues sí, no, es así. ¿Por qué? Porque uno no sabe en qué momento la persona le puede fallar a uno. El conocimiento se refiere al saber, a la luz. Cuando hablamos de luz, óigame bien, copie eso porque todo esto lo vamos a trabajar para que usted entienda lo que el Señor nos está hablando. La luz es la vida y la vida representa bendición. La falta de conocimiento me lleva a mí a la muerte y a la maldición. Por eso el Señor dice que el conocimiento me lleva a mí al Señor. La falta de conocimiento, que dice el Señor, un pueblo sin conocimiento perece. Entonces, la luz es la vida y la vida es la bendición. La falta de conocimiento es muerte, luego trae maldición. Por eso son los dos parámetros, ¿no? Siempre es lo bueno y lo malo. En la mitad no hay nada. Siempre cuando usted lea la Escritura, si usted ha tenido la oportunidad de leer Proverbios, siempre nos habla del puro, del impuro, del sensato, del insensato, del bueno, del malo. Y algo muy importante, y es que también los ojos son buenos y los ojos son malos. ¿Y a qué hace referencia eso? Porque eso es supremamente interesante, esa parte de la Escritura. Y el otro es el habitar, que es el lugar que Dios ha elegido para nosotros y es nuestro corazón. Dios ha elegido mi corazón para Él venir a morar. Y para eso yo necesito limpiar mi corazón. Yo necesito sacar lo que no es de Dios y permitirle al Espíritu de Dios que me forme, que me instruya de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y la última, que esta es ya, que se llama los sentidos. Quería llegar hasta ahí por el tiempo, que es lo que ya nosotros vamos a trabajar, que son los sentidos. Vamos a mirar qué es lo que quiere decir el Señor con mis ojos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a mirar y analizar dónde tengo puestos mis ojos. Porque los ojos son la base de todas sus experiencias, de todas sus vivencias. Por eso es importante que usted empiece a decirle al Señor, como dijo Job, que tuve la oportunidad de leer ayer: he hecho un pacto con mis ojos de no ver a lo que no es mío. Y eso es lo que tenemos que hacer. Debo hacer un pacto con estos ojos de solamente leer lo que dice acá y de ver el camino que me va a llevar al Señor. Porque ¿de qué me sirve, hermano, mirar para otro lado y esperando que yo me vaya? No sea que me pase como las vírgenes necias. Las vírgenes necias, vuelvo y les repito, tenían lámpara. Las vírgenes necias llegaron con aceite. Las 10 vírgenes, las 10 estaban esperando a su esposo, pero no entraron sino 5. ¿Y qué le pasó a la lámpara? ¿Y qué le pasó al aceite? ¿Y qué le pasó que cuando vino el esposo no estaban listas? Y no sea que nos pase a nosotros lo que les pasó a ellos. Se apagó su espíritu y por eso no entraron al reino. Pongámonos de pie, vamos a orar, por favor. Y ese es el problema, miramos siempre el mundo que aparentemente es bonito, aparentemente trae, pero me lleva a la condenación. Amado Dios, te damos gracias por su amor y por su misericordia. He hecho, Señor, el recordatorio que tú colocaste en mi corazón que hiciera para poder entrar a esto nuevo, Señor, a esto que tú nos vas a enseñar para que podamos entender en dónde está nuestra falla, en dónde está nuestro mal camino, en dónde está el por qué no doy el fruto que tú estás esperando que nosotros demos. No queremos ser infructuosos, Señor. Gracias, divino Señor. Gracias, Dios, por este repaso, Señor, porque sabemos que estamos en el tiempo del agua, Señor. En el tiempo del agua, Dios, hasta cuando vino Cristo, Señor.
Ahora, Señor, nos preparamos para poder irnos con el Señor. La palabra en Lucas dice que cuando tú subiste, tú te escondiste de los ojos de los discípulos. Ahora nos corresponde a nosotros empezar a buscar en lo que está escrito en la palabra, en las parábolas que vienen desde tiempos antiguos, Señor, en los mensajes, Señor, en ese libro de Apocalipsis que para muchos es terronera, Señor. En el caso mío, Señor, así lo tenía, Señor. No, lo leía, pero nunca entendí porque había cosas que no congeniaban, Señor. Escuché personas, pero no me convencía lo que ellos hablaban, que ellos decían. Y hoy, Señor, a través de la lectura, a través del escudriñar, a través de mi enseñanza, Señor, a través del curso que estoy haciendo, estoy entendiendo que Apocalipsis es para las iglesias, Señor. Porque el mensaje tú te lo diste a Juan y Juan se lo dio a las estrellas, a los candeleros, y los candeleros son las iglesias, Señor. Son esas iglesias, Señor, que tenemos la tarea de dar el mensaje de Cristo, de enseñar su palabra, de prepararnos para sostenernos en este mundo, Señor, de tanta mentira, de tanta falsedad, de tanta hipocresía, Señor. Porque eso es lo que vemos, Señor. Estamos viendo la hipocresía, el robo, las falacias, las mentiras. Y como dice Juan 1:5, Señor, que las tinieblas caerán sobre la iglesia, pero no puede prevalecer. Porque tú vienes como luz para que nosotros nos encendamos, Señor. Para que cada uno de nosotros seamos esos candeleros, Señor, de los que nos habla la palabra. No permita, Señor, que nuestro candelero se apague. No permita, Señor, que nuestra lámpara se apague. Ayúdanos, Señor, a sostenernos y a mantenernos en la luz. Señor, ayúdanos a comprender la palabra, a comprender la escritura, a comprender los misterios de los que habla Pablo, el mensaje, Señor, lo que dice Pablo, los misterios del Señor, lo que está escondido detrás de todas esas palabras que salieron de la boca de Jesús, de todas esas enseñanzas que salieron de la boca de Jesús y que seguramente nosotros lo hemos tomado literal, pero no hemos entendido que eso es espiritual. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener esa disposición de corazón para poder entender su palabra y poder decir, esto es lo que me faltaba para poder añadir, para poder encontrar este eslabón y poner la dirección correcta, Señor. Durante más de 2000 años se ha venido hablando de algo que aconteció, pero no estamos preparando al pueblo para la segunda venida, Señor. Hablamos, sí, Él vendrá, pero la Biblia dice que no vendrá hasta cuando no sucedan ciertas cosas. Y por eso tenemos que saber qué es lo que sucede, qué es lo que va a acontecer con las iglesias. Porque el mensaje que tú lo enviaste es para las iglesias, Señor. Son para nosotros como cuerpo de Cristo, para poder entender, Señor, que la batalla es entre las iglesias del Señor y las iglesias del demonio, Señor, porque el diablo también viene levantando iglesias, pastores falsos, falsos profetas, Señor, como dice su palabra. Todos estos predicadores que hablan de cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, Señor. Por eso, gracias porque nos da la oportunidad de leer la palabra, de escudriñarla, de que el pararnos aquí nos implica estudiar.
El dar un devocional nos implica estudiar su palabra, Señor, para no enseñar cosas que no son, porque dice la palabra que el diablo también tiene sus seguidores. Por eso ayúdanos, Señor, a discernir entre lo que es de luz y lo que es de oscuridad. Desde el principio tú hiciste la separación. Cuando dijiste sea la luz, y la luz fue hecha, y luego separó la luz de la oscuridad. Por eso hay que entender qué es lo que tú nos estás enseñando y a qué es lo que nos estás llamando. Gracias, Dios, gracias, Señor, por volver a estar aquí, Señor. Porque la verdad, Señor, añoraba estar en este sitio, pero por ley de hombre tenía que cumplir, Señor, las vacaciones, Señor. Pero gracias, Señor, porque hubo el pueblo que respaldó nuestra ausencia, Señor. El pueblo, Señor, que no nos sigue ni al doctor ni a mí, sino son seguidores de ti, Señor. Son seguidores tuyos, no de hombres, Señor, sino del Señor Jesucristo y su palabra. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que ha traído la enseñanza, que ha traído la formación, Señor. Padre, así como te he venido orando cada noche, Señor, danos esa oración para podernos preparar para el devenir, porque el hombre cambia, el año y lo que ellos hacen nos van a afectar a nosotros, Señor. Por eso prepárenos, Señor. Prepáranos para todos esos cambios, para todas esas persecuciones que va a venir para el pueblo de Dios, que va a venir para la iglesia, Señor. Porque el demonio, Señor, no se va a quedar quieto. Él va a dar la lucha hasta el final, Señor. Por eso ayúdanos a sostenernos y a mantenernos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiga a los hermanos en Bogotá, Señor. Bendígalos, guárdalos, cuídalos, Señor, y protégelos, Señor, de estas falsedades y de esta oscuridad en la que se mueve la tierra, Señor. Bendiga a Elina, a su esposo, a Astrid y a su nieto, que se encuentran en Barranquilla, la nueva morada, Señor, de Elina y su familia, Señor. Bendiga, Señor, los hermanos de Piedecuesta, gracias por ellos, gracias por la formación, gracias por la instrucción, Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Bendiga a los hermanos que están en la red, Señor. Ayúdalos, Padre bendito. Y hoy te ruego, Señor, que nos des ese espíritu de comprensión, de sabiduría, para poder entender lo que tú nos vas a enseñar, Señor. Para poder crecer, para poder fructificar, para poder llegar al camino de la fe y poder hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Prepararnos, Señor, para ese camino que tienes dispuesto para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.